el mensaje de hoy, como vimos la lectura, es Deuteronomio 6. Y un poco de contexto, hermanos, de este pasaje. En el capítulo 5, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos para su pueblo de Israel. Y de ahí viene este capítulo, el capítulo 6 de Deuteronomio 6. Y prácticamente en quien tenga nueva traducción viviente, este pasaje en el capítulo 6 es un llamado a la entrega total. Y en traducción al lenguaje actual, que es el versículo que tenemos aquí atrás, este pasaje es ahora sí que el mandamiento más importante, que es ama a Dios con todo lo que piensas, con lo que eres y con todo lo que vales. Y de ahí viene este versículo 6 que dice: apréndete de memoria todas las enseñanzas que te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Así que, hermanos, con base a este versículo, el mensaje que Dios tiene para su iglesia esta mañana es, y tomando el texto es: apréndete las enseñanzas. Apréndete las enseñanzas. ¿De dónde, hermano? ¿Cuáles enseñanzas? Exacto, de la Biblia. Hermanos, jóvenes, ¿de dónde estamos aprendiendo día a día? ¿De los amigos, de la escuela, de los compañeros de trabajo? Jóvenes, adolescentes, están aprendiendo las enseñanzas de jóvenes señoritas que creen que a su corta edad parece que han vivido y saben todo, y les dicen: no pasa nada, todos lo hacen, en el contexto que ustedes quieran, Jóvenes, ¿están haciendo caso a esas enseñanzas? Hermanos, en el trabajo estamos haciendo caso a las enseñanzas de los amigos, de conocidos. Una famosa frase coloquial en el comercio, en la industria en general es: el que no tranza no avanza. ¿Lo han escuchado? ¿Están haciendo caso de qué enseñanzas, hermanos? ¿Qué enseñanzas estamos aprendiendo? Y el día de hoy, con base a este pasaje, es: apréndete las enseñanzas. Y vamos a ver cuáles son las enseñanzas que Dios nos da, como lo dice la Biblia. El asistir a la iglesia, el escuchar, los cantos, son enseñanzas que Dios nos da. Y como procuro hacerlo cada domingo que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, quiero compartir 3 características de este pasaje con base a este título de Apréndete las enseñanzas. Así que el primero está en Deuteronomio 6. ¿Y qué dice Deuteronomio 6? Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Como estábamos comentando, este pasaje viene del contexto de que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, la ley, lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprendernos de memoria, hermanos? Las enseñanzas que Dios nos da. La Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Y cuál es la primera característica de apréndete las enseñanzas? La memoria, hermanos. Hay que ejercitar la memoria. ¿Y qué es la memoria? Nuestra memoria, lo dice ahí, nos permite almacenar, retener y recuperar información, experiencias y eventos de nuestro pasado. Así que, hermano, ¿quieres aprenderte las enseñanzas? Usa la memoria. Ejercita esa memoria. A través de eso, como dice, vamos a almacenar, vamos a retener información de experiencias y eventos que se dan en la Biblia. Pero también se dice que la memoria, y esto me voy a permitir leerlo, se dice que nuestros recuerdos nos hacen ser quienes somos. Parte de la memoria nos hace ser quienes somos como personas. Es decir, ¿quieres saber quién eres? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás recordando? ¿En qué estás meditando?
¿En las enseñanzas de la Biblia o en las enseñanzas que nos dan los amigos, los compañeros, ojo, que no conocen a Dios? Así que, hermanos, característica número 1 y primera de este mensaje de Apréndete las enseñanzas es: aprendámoslas de memoria para recordarlas, valga la redundancia. También se dice que la memoria nos permite guardar en nuestro interior sentimientos, sucesos, imágenes, ideas de todo lo que pertenece a nuestro pasado. Muchas veces como cristianos oramos y muchas de nuestras vivencias son respuestas contestadas de parte de Dios. Todo Dios lo va a contestar. Un sí, un no, una espera, no es el momento, no es el tiempo, no es lo adecuado, pero todo Dios lo va a contestar. ¿Cierto, hermanos? Y con base a esto de la memoria, que nos permite recordar nuestro pasado, si leemos la Biblia, si memorizamos, la situación que se nos presente, vamos a ser capaces de recordar esos versículos, de recordar esos mensajes que Dios nos ha dado, de recordar esas oraciones respondidas. Sí, hermanos, entonces es parte importante de este tema de Apréndete las enseñanzas, el tema de la memoria, porque la ejercitamos y, valga la redundancia, traemos a mente todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Otra definición de memoria: es una función esencial del cerebro para el aprendizaje. Gracias a ella podemos adaptarnos mejor a las necesidades de nuestro entorno. Gracias a la memoria podemos adaptarnos a las necesidades de nuestro entorno. Gracias a la memoria podemos adaptarnos a los problemas que se nos presenten. Hermanos, en ocasiones tenemos pruebas, problemas, y si no estamos alimentando nuestro espíritu, nuestra memoria, con versículos y textos bíblicos, muy difícil vamos a saber cómo responder, cómo actuar, cómo descansar en Dios. Es importante, si queremos aprender esas enseñanzas, usar esa memoria, recordar, guardar, atesorar, lo que veíamos en esta definición. Así que, hermanos, mensaje de esta mañana: apréndete las enseñanzas a través de esa memoria. Ejercitémosla, hermanos. Traigamos a mente versículos, textos que nos ayuden en situaciones que se nos presenten en nuestro día a día. Y comentaba, hermanos, que ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué enseñanzas estamos aplicando en nuestra vida? ¿Estamos haciéndole caso a los amigos que no conocen a Dios? ¿Estamos haciéndole caso a nuestro amigo joven que cree saber todo, conocer todo a su corta edad? ¿O le estamos haciendo caso a las verdades de Dios? ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? Como Iglesia Bíblica El Sembrador, ¿qué enseñanzas estamos aprendiendo? Hermano, la Biblia dice que si necesitamos algo o provisión, hay una respuesta bíblica. Ya sea material, necesitamos algo, quizá a veces lo que llevamos en automático es a querer pedir prestado, usar tarjeta de crédito. Si queremos algún consejo, acudimos a un amigo, que no está mal, pero que esté apegado a la Biblia. Pero ¿qué dice Filipenses 4:19? Si necesitamos algo o alguna provisión. Y este mismo Dios, quien me cuida, ¿qué dice? Suplirá todo lo que necesiten. Hermanos, una enseñanza que debemos aprender es: si necesitamos algo, Dios que nos cuida suplirá todo. ¿Creemos eso? ¿Confiamos en eso? ¿Aprendemos eso? ¿Entendemos eso, hermanos? Si necesitamos o si estamos preocupados con el día a día, ¿qué dice Mateo 11:28?
Si tienen igual sus pasajes, sus Biblias, pueden ver diferentes versiones. Aquí está la traducción del lenguaje actual. Y en Mateo se nos dice que vivimos siempre angustiados y preocupados. ¿Es la verdad, hermanos? Vivimos angustiados y preocupados. En ocasiones sí, hermanos. Humanamente sí vivimos así, en ocasiones. ¿Y qué dice Jesús en este pasaje? Vengan a mí y yo los haré descansar. Estamos preocupados, estamos afanados, necesitamos resolver un trámite. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios y descansar en Dios, hermanos. Otra enseñanza bíblica, hermanos, otra verdad. Humanamente es válido estar preocupados. Fisiológicamente es algo que se nos da, que tenemos. Pero la Biblia dice que debemos descansar en Dios. Y con base a este texto de también estar preocupados en Filipenses 4, 6 al 7, en Nueva Traducción Viviente, se nos dice, no se preocupen por nada, más bien oren a Dios y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará esa paz. Hermanos, es válido estar preocupados, pero también es válido reconocer esa verdad absoluta de que si estamos preocupados, oremos a Dios, pidámosle, acerquémonos. ¿Por qué? Porque en este pasaje se nos dice que Dios nos dará esa paz. Y esa paz es inexplicable, que a veces estamos preocupados por algo, oramos y Dios nos hace descansar en Él. ¿Han experimentado eso, hermanos? ¿Han experimentado esa paz de estar orando por algo y decir, Dios, sé que tú fuiste? Ok, hermanos, entonces, primera característica de este mensaje de Apréndete las enseñanzas es ejercitar la memoria, aprendernos mensajes, aprendernos versículos para saber cómo actuar, para saber cómo responder en el día a día. ¿Correcto, hermanos? Segunda característica de este mensaje de Apréndete las enseñanzas está en Deuteronomio 6, 7. Y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Y cuando estés en tu casa o en el camino, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Hermano, segunda característica de Aprenderte las enseñanzas es repetirlas. No solamente tiene que ver la memoria, sino repetirlas. Se dice que la repetición, la definición de repetición es volver a hacer lo que se había hecho o decir lo que se había dicho. En la escuela se dice que una forma de aprender es repetir. Cuando éramos niños nos hacían repetir las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, etc. Esa es una forma de aprender. Repetir versículos. Para memorizar tienes que repetir. Y no solamente tiene que ver con aprenderte la Biblia. ¿Quieres aprender enseñanzas, hermano? Y tiene que ver este tema de repetir. Repite patrones de conducta. Es decir, sabemos que tenemos que estar ejercitando la oración. Sabemos que tenemos que estar ejercitando nuestros devocionales. Sabemos que tenemos que estar ejercitando nuestro tiempo a solas con Dios. ¿Quieres aprender? Que sean actividades y cosas que estés repitiendo día a día. Oración, meditar, leer, tener tu devocional con Dios. Eso es la repetición, hermanos, aplicada en versículos, repetir, memorizar, pero cuidar que día a día esas actividades sean rutinas en tu vida cristiana. Esa rutina es buena. Esas repeticiones son buenas en nuestro día a día como cristianos, hermanos. Y dice el versículo que la repetición debe de ser a todas horas y en todo lugar. Si tienes en tu memoria un versículo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y lo estás repitiendo, sea la situación que tengamos,
nos vamos a preocupar, vamos a orar, pero aprenderemos a descansar en Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Con este tema de ¿qué estamos aprendiendo? Y lo que estemos aprendiendo, ¿qué enseñanzas estamos aprendiendo, hermanos? Y con base a este tema de repetición, hermanos, creo que todos vemos los deportes. Conocemos a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, en su tiempo a Michael Jordan, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de ellos? Que son grandes deportistas, excelentes, no fallan, son buenos en los que hacen. ¿Y saben a qué se debe que estos tres deportistas son buenos en sus tiros, si sea básquetbol o fútbol? ¿A qué creen que se deba? Hermano, entrenamiento. Repetir todos los días ese tiro que Cristiano Ronaldo tiene para anotar un gol. Repetir todos los días cuando Michael Jordan entrenaba tiros a la canasta. ¿Quieres perfeccionar algo en tu vida, hermano, hablando cristianamente? Repítelo. Memoriza versículos. Que tu vida esté marcada por la oración, por las enseñanzas y por tener una relación cercana con Dios. Ok, hermanos, vamos con la tercera característica de este versículo, de este pasaje, Deuteronomio 6:8. Escribe las en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Tercera característica, hermanos, de aprender las enseñanzas es escríbelas. Y definiremos la escritura como la representación de conceptos o ideas sobre una superficie, a escribir. Plasmamos algo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque se quiere comunicar algo. Y escribimos porque queremos grabar algo. ¿Correcto, hermanos? Y con base a esta definición de escribir, de grabar algo, hermano, no solo memorices, no solo repitas, escribe, grábate esos versículos en tu corazón, en tu mente. Porque así cuando llegue la prueba, la situación en la cual tienes que recordar a Dios, eso sea algo en automático. Escribe esas enseñanzas, hermano. Grábalas en tu corazón y en tu mente. En traducción, Nueva Traducción Viviente, este pasaje, si alguien tiene también su Biblia, dice: átalas a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Átalas a tu mano, hermano. Si quieres aprender enseñanzas y esa analogía de atarla en tus manos, lo que vayas a hacer, la acción que vayas a hacer, que esté guiada por lo que has aprendido, por lo que esté grabado en tu corazón, por lo que estés recordando. Lo que vayas a actuar y hacer, que sea con base a esas verdades de la Biblia. Pero no solo eso, también dice que los llevemos en la frente. Estarlo recordando siempre, hermanos. Así que, ¿qué estamos aprendiendo como iglesia, como familia? ¿Qué estás aprendiendo en casa, en la escuela? ¿Estamos memorizando versículos? ¿Estamos memorizando la palabra de Dios? ¿Estamos repitiendo eso? Día a día estamos repitiendo las enseñanzas que Dios nos da, nuestra oración, nuestra meditación, nuestro tiempo con Dios. Y no solo esto, estamos grabando todo eso en nuestro corazón, en nuestra mente. Es parte de cómo aprender las enseñanzas del día a día. Así que, hermano, el mensaje es: apréndete las enseñanzas
qué estamos aprendiendo, cuidar qué es lo que estamos haciendo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Hoy hemos estado celebrando el Día del Padre con este desayuno, esta convivencia, actividades. Y para que no se me duerman todos ¿alguien sabe de dónde viene el Día del Padre? ¿Cuál es el origen? ¿Antecedentes? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien sabe de dónde nació lo del Día del Padre? ¿Antecedentes? ¿Alguien ha escuchado algo? Yo estaba igual, hermanos, yo no sabía. Ok, el Día del Padre tiene su antecedente o origen en Estados Unidos en 1908 y comenzó como una conmemoración en Virginia para los hombres que murieron en una explosión de una mina de carbón. La mayoría de todos estos hombres eran padres de familia. Pero este antecedente de 1908 fue una celebración muy breve, fue un recordatorio muy breve, porque al siguiente año, en el 1909, dice la historia que en 1909, espero pronunciar bien el nombre, Sonora Smartwood, propuso en Washington una celebración para honrar a su propio padre, quien era veterano de guerra. De ahí viene el origen de esta celebración. Y esto lo hizo Smartwood porque su papá se hizo cargo de ella y de sus hermanos, mantenía su trabajo y los cuidaba. Así que por esto que su papá hacía, ella estuvo dedicada a darle las gracias a su papá, y fue a través de buscar celebrar a su papá en un día. Pero llama la atención, hermanos, que en esta celebración quien la busca es un hijo, en este caso la hija. Pero hay una palabra que llama la atención en esta celebración. Creo que no lo puse, hermanos, perdón. Dice, una celebración, ¿para qué? Para honrar. ¿Y cuántos versículos en la Biblia no escuchamos que debemos honrar a nuestros padres? Llama la atención que esta celebración es para honrar a los padres, y ella, Smartwood, propuso esta celebración para honrar a su papá, para agradecerle porque se hacía cargo de ellos. En México se celebra desde la década de los 50, así que ya tenemos más de 70 años de celebrar el Día del Padre, para quienes recuerden. ¿Qué significa el término padre? Significa ser jefe de familia, dirían muy coloquialmente el jefe de jefes, protector, defensor. Pero también, hermanos, otras definiciones o funciones de ser padre, de paternidad, que la sociedad comenta, que la psicología dice, es proteger, brindar soporte emocional y económico, demostrar afecto, compartir actividades, mostrar sentimientos y conductas responsables, apoyar. Hermano, todas estas responsabilidades están apegadas también a la Biblia. Esta definición de paternidad, de proteger, brindar soporte, son enseñanzas que están en la Biblia. Y en general, creo que si es una celebración para honrar a nuestros padres, debemos recordarlo día a día. Así que, hermanos, es un pequeño paréntesis para recordar por qué estamos celebrando el Día del Papá. Y con base a este paréntesis de por qué nace el Día del Padre, qué ser padre es, quiero compartir. Parte de este mensaje es: apréndete las enseñanzas. Pero para los que somos papás, este mismo pasaje de Deuteronomio 7, 6 y 7 dice: repítelas a tus hijos. Sí es cierto que comenzamos viendo este tema de aprender las enseñanzas con 3 características: memoria, repetir, escribir, grabar. Como padres estamos llamados a estas enseñanzas, repetirlas a nuestros hijos. Así que, hermano, como padres de familia, como padre de familia, tienes responsabilidades con Dios.
tienes que hacer un trabajo delante de Dios. Y quiero compartir con ustedes algunas de estas responsabilidades bíblicas que Dios nos ha mandado a hacer como padres. Sí, tenemos que aprender enseñanza, tenemos que memorizar, repetir conductas, grabar, pero como padres de familia estamos llamados a cumplir otras responsabilidades. La primera, y lo mencionaban en la oración que hacían en la mañana, quien estaba orando por los padres en la mañana, por todos los papás, seamos guías, hermanos. Nuestra responsabilidad como padres es ser guías y sacerdotes en nuestra casa. Hay una cita, Primera de Pedro 2:5, si tienen sus Biblias pueden abrirla en la versión que gusten. Primera de Pedro 2:5. Y referente a este punto de ser guías y sacerdotes, ¿qué dice Primera de Pedro 2:5? Somos piedras vivas que Dios está usando para construir y edificar su casa espiritual. Además, somos sacerdotes santos. Hermano varón, padre de familia, tienes que aprender las enseñanzas, pero también tienes que recordar que eres guía y sacerdote. Creo que está un poco desfasada la esta, ¿verdad? Porque le doy aquí, me aparece y allá no, pero aquí lo voy checando. Ser un guía, ser sacerdote. Primera de Pedro 2:5. Ok. ¿Ser guía y sacerdote en qué? En oración y en aplicar las enseñanzas bíblicas. Padre de familia, estamos llamados a ser esos guías y sacerdotes, siendo líderes en oración y, como lo dice la diapositiva, ser líder en aplicar esa enseñanza. Así que, hermanos, ejercitamos, repitamos esos patrones, esas conductas en casa. Estar orando en el tiempo de la comida. Orar en la mañana, en la noche, con la familia. Como padres de familia estamos llamados a estudiar la palabra y no nos proyectemos que tenemos que ir a un instituto bíblico o algún seminario. No, hermanos. Leer la Biblia, memorizar versículos. Como padre de familia, ¿qué enseñanza vas a dar a tus hijos? Debes de ser estudiante de la palabra. Como lo mencionaba, como padre de familia, debes aplicar las enseñanzas y las verdades a las situaciones que se te enfrenten día a día. Sabemos que todos en casa tenemos una situación en particular: trabajo, salud, desánimo, problemas familiares, falta de economía. Como sacerdotes estamos llamados a aplicar las verdades y a orar día a día. Hermano, como padre de familia, siendo sacerdote y guía, tenemos que traer a nuestra familia a la iglesia. No decirle a los hijos, ve y me dices qué predicaron. O no decirle a la esposa, ten las llaves del carro, ve a la iglesia y me dices qué predicó el hermano Orlando, que ya no sabemos, que siempre dice 3 cosas o 3 puntos. Hermanos, como padres de familia estamos llamados a nosotros ser guías y sacerdotes, llevar a nuestra familia a la iglesia. Como padre de familia, hermano, estamos llamados a guiar, corregir, exhortar, animar a nuestros jóvenes. Si como padre de familia estás haciendo bien las cosas, lo que compartíamos, y guías a tus hijos en enseñanza, en exhortación, ten la tranquilidad y la confianza de que Dios está guiando tu corazón.
Así que, como padre de familia, tenemos que estar guiando a nuestros hijos, a los jóvenes, a una vida correcta. Ser ejemplo, otra característica, hermanos. Como padres de familia debemos ser ejemplo, hermanos. ¿Qué dice Génesis 18 y 19? Abran sus Biblias, quienes tengan otras versiones. Génesis 18, 19, voy a compartir este versículo en traducción al lenguaje actual en cuanto a ser guías, ser ejemplos, perdón, hermanos. Dice, para eso los elegí. Este pasaje viene con referencia a Dios tenía en mente destruir el pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces, en los pensamientos de Dios estaba diciendo, tengo que decirle a Abraham lo que voy a hacer. Y en ese pensamiento que Dios estaba diciendo que tenía que decirle a Abraham, viene este versículo 19, dice, para eso los elegí, para que les ordenen a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno. Padre de familia, papá, Dios te eligió para que ordenes a tus hijos y a tu familia obedecer a Dios. ¿Sí, hermanos? No están diciendo que ordenemos o mandemos a nuestra esposa, hey, limpia la casa. No, hermanos. Dios nos está diciendo, ordenemos a nuestros hijos y a nuestra familia a obedecer a Dios. Están en ese versículo de Génesis 18 y 19, si no lo repito. Para eso los elegí, para que les ordenen a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan, que hagan lo que es bueno y justo. Hermano, debes de ser ejemplo, cuidando tu carácter y tu palabra, lo que dices, lo que actúas. ¿Sí, hermanos? Varones que somos guías, sacerdotes, que somos cabeza de hogar. A esto estamos llamados. Última cosa que quiero compartir en cuanto a responsabilidades como varones, como papás. Amar a nuestra esposa e hijos. Amar a nuestra esposa e hijos, Efesios 5:25. Voy a leer traducción al lenguaje actual. Quien tenga otras versiones puede estar viéndolas. Efesios 5:25, traducción al lenguaje actual, y el pasaje es vivir obedeciendo a Dios, es el título en esta traducción del lenguaje actual, y dice, a los esposos deben amar a su esposa. Esposos deben amar a su esposa. ¿Y qué más dice este pasaje? Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amemos a nuestra esposa así como Cristo amó a su iglesia y dio la vida por ella. Y quiero hacer una analogía, hermanos. Cuando Jesús vino a este mundo a morir por todos nosotros, Él nos estuvo fijando, o estuvo pensando, o estuvo viendo, ay, esta persona me va a fallar. Híjole, esta persona me negó. Esta persona no me obedece. La Biblia dice que por todos vino a dar salvación, ¿correcto, hermanos? Y si tomamos esa analogía de que debemos amar a nuestra esposa, así como Cristo se entregó por la iglesia para morir por ella, como esposos, hermanos, como padres de familia, tenemos que amar a nuestra esposa, no fijándonos en fallas o en errores, o en lo que pudiera pasar. Porque eso es lo que Dios nos pide, amar a nuestra esposa. A eso estamos llamados, padres de familia. Y también estamos llamados a amar a nuestros hijos. Salmo 127:3. Salmo 127:3, las versiones que tengan ustedes, hermanos. ¿Qué dice Salmo 127:3? ¿Has recibido alguna recompensa, hermano? ¿Te han dado regalos en tu vida? Se siente bonito, ¿verdad? Cuando te dan un regalo el día de hoy que nos agradecieron y nos saludaron a los papás, pero en tu cumpleaños por algo te dan algo, se siente bonito. ¿Qué dice Salmo 127:3? Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Hermanos, padre de familia, el hijo, los hijos que tienen,
son regalo de Dios. Son recompensas de Dios. Y al ser de Dios y al ser esa recompensa, tenemos que amarlos. Así que, padres de familia, son parte de las responsabilidades que tenemos. Repetir el aprendizaje a los hijos, ser guías y sacerdotes en nuestra casa, ser ejemplo, amar. Y lo que estuvimos viendo, ¿estamos tomando nota, hermanos? Papás, varones, ¿qué estamos haciendo bien? Mantengámoslo así. ¿Qué cosas ahí vamos? Redoblemos esfuerzos. ¿Qué cosas no estamos haciendo, hermanos? Pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir con las cosas que Él nos está mandando día a día. Haciendo un resumen, hermanos, de todo lo que hemos visto esta mañana. Título del mensaje: apréndete las enseñanzas a través de la memoria, repetir las acciones, leer, repetir la oración día a día. Escríbelas, grabarlas, llevarlas en la mano para que a través de las manos las acciones que hagamos sean con base a esas enseñanzas. Llevarlos sobre la frente, memorizar, para que todo lo que hagamos espontáneamente sea con base a esa enseñanza que tenemos. Y como papás, todo esto, hermanos, repetirlos a los hijos. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Ok, vamos a la otra cara de la moneda. Decía que el festejo del Día del Padre nació como una celebración de su hija. ¿Para qué? Para honrarlo. Y en la Biblia vemos muchos versículos que hablan de honrar a nuestros padres. ¿Correcto, hermanos? ¿Se han escuchado? Todos los que somos hijos, jóvenes, ¿se han escuchado esos versículos que dicen que honremos a nuestros padres? Deuteronomio 5:16. ¿Qué dice, hermanos? Deuteronomio 5:16, quien tenga su Biblia. Deuteronomio 5:16 en Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 5:16 para todos los que somos hijos y tenemos padre. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor te lo ordenó. No está condicionado, hermanos. Hijo, el honrar a nuestros padres no tiene condición, es una orden. Entonces, y hay una promesa, entonces tendrás una vida larga y plena que el Señor te da. Para todos los hijos, si honramos y cumplimos esa orden de honrar a sus padres que Dios nos da, Dios nos dice que tendremos vida larga y plena. ¿Quieres tener una vida larga y plena como joven, como hijo? Honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10:19, hermanos. Marcos 10:19. Quien lo esté buscando adelante, hermanos, voy a dar tiempo. Marcos 10:19. Voy a compartir la Nueva Traducción Viviente. Marcos 10:19. El pasaje es del hombre rico que se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. Este hombre rico se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde una serie de mandamientos. Y ya están en este versículo 10:19. ¿Qué dice al final del 19? ¿Qué dice, hermanos? Si alguien lo tiene. Honra a tu padre y a tu madre. En diferentes versículos de la Biblia vamos a ver esta ordenanza que Dios nos da a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero, ¿qué significa honrar a tus padres? ¿Qué significa honrar? Hijos, ¿cómo podemos honrar a nuestro papá? Quiero compartir con ustedes verdades bíblicas que la Biblia nos invita. Hijos, honren a sus padres. Los que aquí somos hijos cristianos, levanten la mano. ¿Quiénes son hijos cristianos? No importa que seamos casados. ¿Quiénes tienen a papá? Levanten la mano. No importa que seamos casados. ¿Quiénes son? Ok. Efesios 6:1. ¿Quieres honrar a tu padre?
obedezcámoslos. Porque nosotros somos de Cristo y es lo que nos corresponde hacer como cristianos. ¿Sí, hermanos? Dios nos da instrucciones de mostrar respeto y honrar a nuestro Padre, a nuestro papá. ¿Y sabes qué? La edad y la circunstancia no son impedimento para honrar a nuestros padres. He compartido en otras predicaciones que mi mamá a menudo me dice: aunque estés casado, tienes que obedecerme. Y es una verdad bíblica. Tenemos que honrar a nuestros padres, obedecerlos, escucharles. Hijo, el honrar es un acto de amor. ¿Amas a Dios? ¿Amas a tus padres? Hónralos. Trae bendición a tu vida. Y no se condiciona a ninguna circunstancia, hermanos. Honrar a nuestros padres no está condicionado a que siempre nos den permiso y nos digan sí a todos. Obedezcan a sus padres, hermanos. Eso es honrar. Si por alguna razón en tu vida no tienes a tu papá, si tu papá está en el cielo con Dios, esta verdad de obedecer a nuestros padres al estar en plural recae en mamá. ¿Sí me doy a entender, hermanos? La verdad es, Dios creó al padre, cabeza de hogar, pero si por alguna situación de la vida tu papá ya no está contigo, o por alguna situación de la vida quien te crió es tu mamá, esta verdad se aplica hacia ella. Así que honra a tu padre, a tus padres, a tu mamá también. Familias, no solamente debemos honrar como hijos a nuestro padre, también como familia debemos honrar a nuestros padres, ¿correcto, hermanos? Como esposa debes honrar al padre de tus hijos. ¿Y sabes cómo lo haces? Ya casi para terminar, hermanos, orando. ¿Qué dice Efesios 6:18? Igual, quien tenga su Biblia, todos vamos a compartirlo aquí. Efesios 6:18, en este aspecto de orar. Nueva traducción viviente, voy a compartirlo. Y este pasaje habla de la armadura de Dios. Y dice: oran en todo momento y en toda ocasión. Sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ora en todo momento y en toda ocasión. Hijo, familias, esposa, ora por tu esposo, por el papá de tus hijos. Hijo, ora por tu papá. Y no solamente ores por las necesidades en su trabajo, por su salud, por su relación con Dios. No solamente ores por eso, hijo, esposa. Ora por tu relación con tu papá, para que la relación que tengas con tu papá sea la adecuada, como Dios la quiere. Esposa, ora por el papá de tus hijos para que la relación entre ellas sea adecuada. Entonces, hermanos, familias, oren por los padres de familia. 2, pasar tiempo a escucharlos. Primera de Tesalonicenses 5:11. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres como familia? Pasar tiempo y escucharlos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Y dice: aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo están haciendo. Familia, hijo, pasa tiempo con tu papá.
Escúchalo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Porque esto lo va a edificar y lo va a animar. Muchas veces como papás tenemos cargas laborales, económicas. Nos preocupa la familia, nos preocupa el hijo, la salud de ellos. ¿Quieres honrarlo? Pasa tiempo. Escúchalos. ¿Quieres honrar a tu padre como familia? Ayúdalo en lo que te sea posible. Gálatas 6:2. Ayuda a tu papá en lo que te sea posible. Gálatas 6:2. ¿Qué dice Gálatas 6:2? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. En traducción al lenguaje actual, este versículo dice: cuando tengan dificultades, ayúdense. Así que, ¿quieres honrar a tu papá como familia? Ayúdale a llevar sus cargas, ya sea lo que esté sintiendo, lo que esté pensando, las situaciones que esté llevando. En el trabajo, un compañero de trabajo dice: creo que trabajo más en mi casa que aquí en el trabajo. Ayúdale a llevar sus cargas. Y no estoy hablando de cargas en cuanto a ayudar en el hogar. Eso es algo que tenemos que hacer. Estoy hablando de cargas emocionales. Ayudemos a nuestros papás. Y por último, hermanos, si una de las formas de honrar a nuestro papá, y que si no lo hacemos, pesa mucho en la casa. No lo culpes de tus errores. No culpes a tu papá de tus errores. Perdónalo. Ojo, no dice fracasos. Dice, no lo culpes de tus errores. Como jóvenes muchas veces tomamos decisiones a nuestra juventud, lo que nosotros creemos que es adecuado. Pero a veces son errores. Así que, hijo, no culpes a tu papá de tus errores. Creo que en algún momento compartí con ustedes que yo culpaba a mis papás cuando estaba en la prepa. Y créanme que el culpar a tus papás por un error o una situación personal destruye, carcome, destruye la relación familiar. ¿Recuerdan que una vez compartí esa situación? De que por un tema de un noviazgo, que a mi punto de vista ellos no apoyaban, que me decían, ¿por qué llegas tarde? ¿Dónde estás? Ellos preocupándose. Esa relación de noviazgo terminó y yo culpaba a mis padres por no apoyarme humanamente. Así que, hijo, no culpes a tu papá de tus errores. Y sobre todo, perdona. Perdonemos a nuestros papás. ¿Y qué dice Efesios 4:32? Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hijos, seamos de buen corazón con nuestros papás. No nos culpemos por nuestros errores. Hermanos, el día de hoy el mensaje ha sido claro. Apréndete las enseñanzas. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos meditando? ¿Qué estamos memorizando? ¿Qué estamos repitiendo? ¿Qué estamos escribiendo? Y repítelas a tus hijos. Papás, tenemos un llamado a ser guías, a ser ejemplo, a amar a nuestra esposa. Hijos, parte de aprenderte esas enseñanzas es honrar a tu papá y a tu mamá. Hoy que es el Día del Padre, estamos enfocando el mensaje a honrar a papá. Apréndete esas enseñanzas, hermano, y repítelas a tus hijos, siendo ese sacerdote que eres, ese guía que has sido llamado a ser. Pongámonos de pie, hermanos. Y vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias por este día.
Gracias por tu palabra, gracias porque como iglesia nos has permitido celebrar a los papás. Gracias porque este día ha sido dedicado a celebrar a todos los padres de esta iglesia, Señor. Te pido bendigas, fortalezcas la vida de cada uno de nosotros, Señor, la vida de cada papá presente esta mañana, Señor. Te pido que podamos alegrarnos y gozarnos por ser padres, Señor. Que como hijos podamos alegrarnos y gozarnos de que tienen a su papá, Señor. Te pido que como familia, en particular nosotros como padres, nos dé sabiduría y valentía, Señor, para enfrentar los retos, para aplicar tu palabra, para aprender enseñanza, Señor. Como lo hemos visto en tu mensaje, Señor, el llamado es que somos sacerdotes, somos guías, debemos dar ejemplo, debemos transmitir las enseñanzas a nuestros hijos, Señor, en casa, en todo momento. Así que ayúdanos, Señor, a cumplir estas responsabilidades como padres de familia. Sabemos que somos bendecidos al tener hijos, porque tu palabra dice que son un regalo y son nuestra recompensa. Así que te pido que como padres nos ayudes a hacer bien nuestro trabajo en nuestro papel, Señor. Señor, danos un corazón dispuesto a amar, a entender, a edificar, a guiar, a enseñar, a construir, a bendecir a nuestro hijo, a nuestra esposa como padres de familia. Y si en algo estamos fallando, si algo tenemos que mejorar, si algo no hemos hecho y tenemos que hacer con base a lo que hayas hablado a nuestro corazón y en tu palabra, Señor, te pedimos que nos guíes y que nos ayudes. Si hay falta de perdón entre padres e hijos, Señor, te pedimos que sea tu amor, para que este amor vuelva a unir esas relaciones, Señor. Que las enseñanzas, Señor, y la Biblia sea guía como padres de familia, Señor. Y como hijos, Señor, tu palabra es clara. Enséñanos, guíanos y ayúdanos a honrar a nuestros padres, a obedecerlos, a escucharlos, Señor. Como familias, ayúdanos a orar por nuestro papá, a pasar tiempo con ellos, a ayudarlos, a perdonar, Señor. Así que gracias por este día, Señor. Gracias porque este día fue creado desde un principio con el objetivo de honrar a los papás, al padre de familia. Así que te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos bendición para los padres de familia y para esta tu iglesia, Señor. Que sea un buen día en el cual podamos seguir conviviendo como familia, Señor. Que podamos seguir edificando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.